Buen día, yo soy Daniel Salas Bravo. Y yo soy Bruno Gesal Vázquez Juan. Nosotros presentaremos acerca de las drogas, sobre su consumo, abuso, adicción y usos. Nuestro caso de la vida real es el consumo de drogas en diferentes casos. Las áreas de conocimiento que utilizaremos en esta presentación son las ciencias sociales, la biología y la química. Por otra parte, las formas de conocimiento en la cual basamos nuestra presentación son la razón, la sensopercepción y la emoción. Esto nos lleva a nuestra pregunta de conocimiento, la cual es ¿hasta qué punto la razón y los sentidos se ven afectados por reacciones químicas en el cuerpo? Bueno, iniciaremos por definir qué es una droga. Pues es cualquier sustancia que puede modificar el pensamiento, las sensaciones y las emociones de la persona que la consume. Las drogas tienen la capacidad de cambiar el comportamiento y a la larga la manera de ser. Existen dos términos que pueden describir el uso de o más bien, que refieren en este ámbito, que será el abuso y la adicción. El abuso es una vez que rompes el paradigma de las medidas en las que uno consume cierto tipo de sustancias. Esto puede ser cualquier, no necesariamente drogas. Un abuso es aquel exceso en medida en cuanto a cualquier actividad, ya sea entre un consumo o cualquier otro acto. Mientras que la adicción es una vez que tienes una dependencia a algo y pues existe, bueno, más bien es incontrolable, es incondicional y por ende es más difícil de dejar tal acto o tal actividad o tal hábito. Bueno, existen dos tipos de adicción. La adicción física, la cual ocurre en los sitios del cerebro donde las neuronas crean la necesidad del consumo compulsivo debido a que el cuerpo se ha acostumbrado a la droga. Y existe la adicción psicológica, que es la necesidad del consumo, no necesariamente por cuestiones físicas o biológicas, sino por la satisfacción que una persona desarrolla y a la larga se convierte en una dependencia, como lo decía anteriormente. Esto no está tan ligado a la materia, a las sustancias, sino a las sensaciones. Tipos de drogas. Hay distintas formas de o clasificar a las drogas. En este caso, clasificarlas por los efectos que tendrían, los principales efectos que tendrían los agrupan y salen tres clasificaciones. El primero es estimulantes. Un ejemplo de este sería el tabaco, la cocaína, las anfetaminas, la cafeína, etcétera. Otros serían los depresores, en el que entraría el alcohol, el cannabis y el opio. Otros los alucinógenos, en donde entra el LSD y hongos alucinógenos. Bueno, existen también clasificaciones, así como tipos. Dentro de las clasificaciones encontramos a las eufóricas, como bien decía, aquí estaría la cocaína, las fantásticas, como la marihuana, embriagantes, el alcohol, hipnóticas, los omníferos y las excitantes, como la cafeína y el tabaco. Bueno, la práctica de la adicción no inicia como un hábito, ya que todo tiene, mejor dicho, un origen, y es aquí donde surgen esta clasificación o este término de los principales usos en este ámbito de las drogas. Los primeros serían los usos experimentales, que se caracterizan por ser las primeras experiencias, intentos que las personas hacen con una droga cualquiera. Posteriormente serían las ocasionales, que es una vez que ya probaste la droga, desarrollas este hábito, claro, no tan excesivo, pero ya es más de la primera vez, es decir, que la continuaste consumiendo. Después seguiría el uso habitual, que este sí ya es un consumo regular y diario de la sustancia. Y por último, los usos dependientes. En este no tengamos, mejor dicho, no consideremos dependientes como la dependencia a la droga por adicción. No,
Esto sería cuando tu identidad se ve comprometida, ya que existen medios ajenos a tu cuerpo que te exigen de cierta manera que consumas una sustancia. Bueno, los perfiles de un consumidor. Primero, los perfiles de un consumidor no solo afectan cómo se ven físicamente, o sea, es decir, si llegan a tener características físicas que determinan si es un consumidor, pero eso varía demasiado dependiendo de la droga que se consume. No es lo mismo consumir tabaco que consumir algún depresivo o algo por el estilo. Por ejemplo, en el tabaco se puede ver en los dientes el color amarillo podrido que caracteriza a los fumadores, y en el depresivo se podría ver en la cara hinchada o un poco en los rasgos un poco decaídos de la persona. Y otro aspecto muy importante es que usualmente los consumidores de drogas suelen aislarse o juntarse con mismos consumidores y separarse de todos los demás grupos de la sociedad y otros grupos sociales en el que él pertenecía antes. Es decir, su vida gira en torno a la droga. Bueno, en nuestro primer caso del consumo de drogas sería el uso de las drogas en el deporte. Si en sí el deporte de élite es exigente por definición, algunos deportistas pueden llegar a entender mal esta exigencia y creer que todo vale para ganar, incluso hacer trampas arriesgando su salud en ello. Muchos deportes donde la exigencia física es continuada y extrema, como es el atletismo o el ciclismo, están en el punto de mira de instituciones, mejor dicho, de centros de salud, ya que por la cantidad de deportistas que han dado positivo en los controles de antidoping. Y bueno, una de las principales sustancias que son utilizadas en el deporte, debido a que lo consideran un potenciador de rendimiento, son los esteroides. Los esteroides son sustancias sintéticas, variantes de la testosterona, que se utilizan en deportes profesionales para incrementar la masa muscular, es decir, el desarrollo muscular, y porque supuestamente potencian la masculinidad de los deportistas. Sin embargo, el uso de los esteroides también tiene efectos contraproducentes, efectos secundarios que atentan contra la salud del individuo, como son los daños hepáticos, la retención de líquidos, el aumento de presión arterial. Enseguida, la segunda sustancia más utilizada en el deporte es la androstenediona, que es una hormona cuyo uso es para aumentar el rendimiento. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que en los deportistas no solamente está la parte, vamos, muscular del deportista, es decir, el físico, sino también está el rendimiento, cuánto puede durar en un deporte. Bueno, a partir de este mito, a partir del rendimiento, perdón, es cuando se desarrolló esta sustancia y pues bueno, se convirtió en una de las más utilizadas hoy en día, se ha convertido en una de las más utilizadas. Por último está la gonadotropina, que también es conocida como la hormona del crecimiento. Esta sustancia tiene un efecto anabólico que incrementa la masa muscular. Bueno, nuestro segundo caso sería el de Graciela Esaldo, una niña que nació en Monterrey, en México. Y lo que ocurre con esta niña es que ella tiene el síndrome de Lennox-Gastaut, que consiste, bueno, su característica principal es que tiene varios ataques epilépticos. Ella tenía alrededor de 400 ataques epilépticos al día, es decir, esta niña sufría bastante, y lo que ella hizo fue ir a 19 terapias, se hizo diversas cirugías en el cerebro, pero ninguna de esto funcionó. Y una de las alternativas, que era además más económica de todas las anteriores hechas, fue el consumo de cannabis, que
se ha probado en diversos estudios y además ya en práctica como en países en Estados Unidos, como en un país de Estados Unidos, que este puede ayudar de manera psicológica a tratar el dolor muscular o el dolor general de todo un cuerpo, bueno, de todo un ser humano. En este caso, en México no es permitido utilizar la marihuana de manera medicinal, por lo que esto se llevó a un juicio en el cual se debatió la importancia del uso de esto para que no se violara el derecho de la niña a vivir sin dolor, que es uno de los derechos humanos que tenemos todos. Y al imponer esto, el juez decidió permitir que se consumiera marihuana en este caso en específico, y la niña ahora ya no sufre de lo que serían estos ataques epilépticos, sino que rara vez lo sufre, aunque aún no se ha eliminado por completo todos estos efectos del síndrome. Ella ya puede tener una vida más tranquila gracias al tratamiento de la marihuana, a esta terapia que se llevó. Bueno, retomando esto de la marihuana, vamos a las drogas en la medicina. En sí, todos los medicamentos que nosotros consumimos son drogas y todos tienen efectos secundarios. Ya pueden ser desde leves efectos como un poco de sueño al ser consumido, hasta efectos como cambios de estado de humor o de pérdida de sensación y todo esto. Aunque es cierto que algunas drogas, como el caso de la marihuana, nos aturden hasta cierto punto y nos privan de ciertos sentidos o del movimiento que nosotros hacemos, y nos hacen más torpes, tiene su funcionalidad en la medicina en ciertos casos. Por ejemplo, en la gente que sufre artritis, que tiene un dolor tremendo o muy fuerte y continuo en las articulaciones, le sirve la marihuana para controlar este dolor. O por ejemplo, en el caso de la cocaína, esta se usaba antes en los Andes porque era bueno contra la presión atmosférica, evitaba que la gente recibiera esos efectos de estar en una presión muy baja al estar a las alturas de los Andes, y además pues curaba problemas estomacales. Entonces hasta cierto punto tiene su funcionalidad, aunque en un exceso era peligroso. Otro caso es el LSD o los alucinógenos en general, que ayudan en la psiquiatría. Hoy en día todavía no se ha definido muy bien su utilidad, pero es algo que ya se está estudiando y se está viendo como una optativa. Bueno, sí, lo que nosotros concluimos con toda esta presentación es que sí, las drogas evitan que nosotros tengamos nuestros sentidos al 100% y por lo tanto niegan hasta cierto punto nuestra razón, ya que son las precursoras de que nosotros sintamos cosas que no deberíamos estar sintiendo en ese momento. Por ejemplo, hay ciertas drogas que liberan endorfinas y por eso nosotros nos sentimos eufóricos, mientras que ese no sería el sentimiento que nosotros normalmente estaríamos sintiendo en tal ocasión o en general. Entonces, es cierto que las drogas hacen que sintamos cosas y también que nosotros ignoremos ciertas cosas a nuestro alrededor, pero eso no es del todo malo, ya que, como ya habíamos dicho en un caso anterior, en el caso de la niña de 8 años, que no podía disfrutar de su vida ya que sufría de ataques epilépticos todo el tiempo, pues las drogas, que al omitir ese sentimiento y hacer que ella realmente tuviera ese momento de paz, le permitió a ella realmente poder disfrutar, poder percibir todas sus cosas alrededor y así ella poder vivir como una persona normal. Ok. De la misma manera, consideramos que no se inhiben del todo los sentidos o la razón misma, ya que existen otros actos, otros hábitos que actúan de la misma manera y somos conscientes de ello y aún así lo practicamos. ¿A qué voy? El uso de sustancias
con fines, vamos, recreativos y que en cierta manera nos produzcan satisfacción, van a verse representados, o más bien van a representar un riesgo, no solamente a la salud, sino también puede ser, bueno, no solamente a nuestra salud física, sino también mental, y nosotros estamos de acuerdo en ello. Es decir, el uso de las drogas inicia totalmente, o más bien cuando alguien inicia a consumir este tipo de sustancias, es totalmente consciente de que lo hace. ¿Por qué? Porque finalmente se necesita atentar contra uno de tus sentidos para poder lograr euforia, como lo decía mi compañero. O bien, se necesita inhibir en ciertas ocasiones la razón para que actúen otras formas como la fe, como la esperanza o como la emoción. No podemos tener un equilibrio, ya que es imposible, vamos, ser totalmente razonables y querer comprobar todo cuando existe la otra parte que sería la fe. Entonces, una alternativa, por bien o por mal, sería el uso de las drogas. Aunque es importante reconocer que todo en exceso es malo. El consumo de las drogas puede ser bueno en cierta cantidad, pero al llegar a un punto puede ser maligno para nosotros. Así es. Y ya, ¿no?